Bienvenidos a nuestro nuevo video sobre ácidos y bases. Nuestro grupo, conformado por Valentina, Shirley, Mayra, Laura, José Lizardo, Gilbert y su servidor José Eduard, les estaremos contando y explicando acerca del tema. Bueno compañeros, el día de hoy vamos a hablar sobre los ácidos y bases. Yo voy a hablarles sobre los ácidos, sobre su composición, cómo identificarlo y el tipo de ácido que hay. Primero que todo vamos a dar una pequeña definición de qué es un ácido. Entonces, un ácido es un compuesto que libera hidrógeno en presencia de agua o cuando se disuelve en agua. Al liberar este hidrógeno, estos se liberan como iones o protones con carga positiva. Los ácidos tienen unas propiedades muy similares para identificarlo, como que son agrios, son corrosivos, los ácidos fuertes queman el tejido biológico, cuando se disuelven con bicarbonato producen dióxido de carbono, los ácidos tienen la capacidad de conducir electricidad cuando se disuelven en agua y cuando se disuelven con una base o están en presencia de aquella, estos se convierten en sal y agua. Los ácidos tienen una manera muy peculiar de identificarlos, como se utilizan unos indicadores para poder identificar todos los ácidos. Estos indicadores es el papel tornasol, que en presencia del ácido él cambia de azul a rojo, y el rango de pH, o sea de la concentración del ácido, es de 4.5 a 8. También tenemos el azul de bromitol, que pasa de azul a amarillo y los rangos son de 6 a 7.6. La fenoctaleína pasa de un color fucsia a un color transparente y sus rangos serían de 7.3 a 8.7. Y el naranja de bromitol, de amarillo a rojo, en un rango de 3.1 a 4.4. El rojo de metilo, de rojo a amarillo, en un rango de 4.4 a 6.2. Cuando hablamos de rango de pH es sobre la concentración de cada ácido. Existen dos tipos de ácidos, ácidos fuertes y ácidos débiles. Hay ácidos que normalmente consumimos en nuestra dieta diaria, como otros que pueden ser manejados bajo estrictas medidas de seguridad. Los ácidos fuertes se ionizan en medio de solución acuosa, mientras que los ácidos débiles son más restringidos a la hora de liberar sus protones. Algunos ejemplos de ácidos fuertes que son comunes o que se conocen: está el ácido clorhídrico, ácido nítrico, ácido sulfúrico y ácido perclórico. Hay que tener algunas precauciones a la hora de mezclar los ácidos con agua, ya que eso puede generar quemadura. Entonces hay que adicionar primero ácido al agua y no agua al ácido, porque esto genera una reacción exotérmica que libera energía. Los ácidos orgánicos son conocidos como débiles, entre los cuales encontramos el ácido acético, ácido cítrico, ácido butanoico y el ácido láctico. Hay ácidos que son comunes en nuestro día a día, que ayudan a nuestra digestión, a nuestro metabolismo y nos dan energía, entre los cuales encontramos el ácido clorhídrico, que es el que se encuentra en nuestro estómago, el cual nos ayuda a nuestra digestión. El ácido ascórbico, también conocido como vitamina C, que es una vitamina. El ácido cítrico, el cual lo encontramos en los cítricos como las naranjas, los limones. El ácido acetil salicílico, más conocido como la aspirina. El ácido sulfúrico, que se le aplica a las baterías, y el ácido fólico, que es una vitamina esencial para el humano. Bienvenidos a la continuación del estudio de ácidos y bases. Mi nombre es José Eduard Escobar y empezaré explicando qué es una base. Bien, esta se considera como una sustancia capaz de disociar iones de hidróxido en una solución. Tanto ácidos como bases pueden ser identificados según su posición en la escala del pH. En el caso de los ácidos, su valor van a estar situados por debajo de 7. En el caso de las bases, van a estar situados por encima de 7. Esta es la escala del pH. Aquí podemos encontrar unos ejemplos de qué son ácidos y qué son bases.
Entre los más ácidos encontramos como ejemplo el ácido de batería, el ácido gástrico que tenemos nosotros dentro de nuestros cuerpos en el estómago, el limón, el vinagre, el tomate, el café y la leche. Como en un punto neutro encontramos el agua. Sobre ellos, que ya encontramos las bases, está la sangre, el bicarbonato de sodio, las tabletas estomacales, que son las que nosotros tomamos para los dolores, por ejemplo el Alka-Seltzer, la solución de amoníaco, el jabón, los blanqueadores y los limpiadores de drenaje. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las bases fuertes. Las bases fuertes se ionizan completamente cediendo sus iones de hidróxido a la solución. Dicho de otra manera, se disocian en una solución acuosa completamente y su reacción es irreversible. Dentro de este ejemplo podemos encontrar el hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio se convierte en ion de sodio y ion hidróneo. Nos damos cuenta que esta reacción es irreversible. Algunos ejemplos de bases fuertes podemos tener el hidróxido de litio, que lo podemos encontrar en los jabones, las grasas y los lubricantes. Tenemos el hidróxido de sodio, que lo encontramos en la industria textil para el refinamiento de algodón. También lo encontramos en la lavandería y en el blanqueado. También hace parte de un proceso muy importante que es la galvanoplastia, que son baños electrolíticos. Estos consisten en sumergir piezas electrónicas para recubrirlas de cobre, adicionándole electricidad. Esto se puede hacer mediante un experimento casero para demostrar que es válido. Y se hace continuamente dentro de la industria y la electrónica. El hidróxido de estroncio, que sirve para el refinado de azúcar y estabilizador de plásticos. El hidróxido de calcio, que ayuda a la cicatrización de tejidos en la odontología y permite sellar el sistema de conductos y a la vez disminuye la sensibilidad dental. Dentro de las bases débiles encontramos que son aquellas que se disocian en una solución acuosa parcialmente y su reacción es reversible. Al contrario de las fuertes, que sí son irreversibles, las débiles son reversibles. Producen muy pocos iones en disolución. Como ejemplo tenemos el amoníaco, que reacciona para dar como resultado el ion amonio y el ion de hidrógeno. Pero démonos cuenta que su reacción es reversible, donde nos quiere decir que el ion de amonio más el ion de hidrógeno lo podemos convertir en amoníaco. Y este producto de disociación forma la base conjugadas, que lo veremos más adelante, para que tengan en cuenta este proceso. Algunas bases débiles podemos encontrar al amoníaco, que lo podemos ver dentro de la industria de la agricultura para abonos, plásticos, refrigerantes y la limpieza. Tenemos el carbonato de sodio, que lo encontramos en los detergentes, el hipoclorito de sodio, que está en los blanqueadores, el bicarbonato de sodio, que lo encontramos en la medicina y en la cocina también, el carbonato de calcio, que lo encontramos como cal para las pinturas, también lo encontramos en la agricultura para abonos. Tenemos también el hidróxido de magnesio, que lo encontramos en los laxantes o antiácidos, más conocido como las milantas, para los problemas gástricos. ¿Cuáles son las propiedades de estas bases? Ellas no reaccionan a los metales. En disolución conducen corriente eléctrica, poseen un sabor amargo, es jabonoso como el cloro o la lejía. Cambian el color del papel tornasol de rojo a azul. En disolución son deslizantes al tacto y reaccionan con los ácidos produciendo agua y sal. Bueno, algunas características propias de los ácidos y bases o diferencias son: en formación de iones
encontramos que los ácidos están presentes y las bases están presentes. Para la reacción de neutralización encontramos que cuando reacciona en una base, este se neutraliza, y cuando se reacciona en un ácido en las bases, este se neutraliza. Eso quiere decir que para neutralizar ácidos necesitamos bases, y para neutralizar bases necesitamos ácidos. Ambos conducen electricidad, ambos comparten los mismos estados en la materia, sólido, gas y gaseoso, sólido, gaseoso y líquido, perdón. Reaccionan al papel tornasol, los ácidos tornan a ser rojos y las bases al color azul. Dentro del valor del pH, como ya lo mencioné, los ácidos son menores a 7 y las bases mayores a 7. Y su contraparte conjugada, que ya como lo mencioné lo vamos a hablar más adelante, o mi compañero José Lizardo Muñoz les contará acerca de eso. Un ácido débil forma una base conjugada y una base débil forma un ácido conjugado. Bien, compañeros, esta fue mi aporte para el siguiente estudio. Los dejo con mi compañero José Lizardo, que les va a hablar de otro tema muy importante. Buenas tardes, mi nombre es José Lizardo Muñoz, estudiante de cuarto semestre de Ciencias Naturales de la Universidad Uniminuto Neiva. El tema de hoy es teoría de ácido-base de los químicos Bronsted y Lowry desde 1923. Ellos dicen que la capacidad que tienen las sustancias de ceder o aceptar protones sin importar que estén en soluciones o no. Entonces ellos dicen, definen ácido como la sustancia, molécula o ion capaz de ceder protones. Y entonces tenemos aquí un ácido cuando se ioniza libera protones. La base la definen como la sustancia, molécula o ion capaz de aceptar protones. Y entonces aquí tenemos una base que captura un protón al ionizarse y lo integra a su producto. Con dos ejemplos aquí tenemos con el ácido clorhídrico, se ioniza y libera un protón y queda el cloro, queda con menos porque ha liberado o ha soltado el protón, por eso queda con menos. Aquí con el amoníaco, NH3, recoge un electrón y en su producto lo asimila. Entonces ahí queda con esto tenemos vienen los pares conjugados. Los pares conjugados son ácidos bases o bases ácidos. Ellos dicen que si hay una sustancia capaz de ceder electrones, tiene que haber otra capaz de asimilar o de recoger esos protones. Y entonces está definida un ácido 1 con una base 1 dentro de los reactivos. Al ionizar me daría una base 2 con un ácido 2, en donde esta base tendría con este ácido conjugado y este ácido tendría con su base conjugada. Miremos algunos ejemplos. Tenemos el ácido clorhídrico, le libera o le cede un protón al agua y entonces el agua queda con H3O y el cloro pasaría acá y negativo porque se dio. Ahora, ácido con su base conjugada, la base con su ácido conjugado. Miremos que en todos estos ejemplos, casi en todos, está incluida el agua. Resulta que el agua es un anfótero. Anfótero quiere decir que en determinados momentos puede funcionar como ácido o como base. Entonces por eso se utiliza casi en todas las reacciones. Continuando aquí, con el amoníaco, para reaccionarlo con el agua, entonces el agua aquí actúa como una base y le cede, como decíamos anteriormente, un electrón formándose NH4 y queda liberado 1H, o sea, básica, queda
producto básico y mirando el par conjugado, entonces un ácido 1 con su base conjugada 1 y esta base 2 con su conjugada con su ácido 2. Otro ejemplo del ácido acético. Nuevamente aquí este protón es cedido al agua y queda acá con H3O positivo porque recogió un protón y queda solamente esta acá ACO negativo porque se dio un protón y entonces como par conjugado quedaría un ácido con su base conjugada y un ácido 2 con su base conjugada. Acá es donde Lowry y Bronsted pues complementa la teoría de Arrhenius, porque Arrhenius decía que tenía que ser en soluciones. Y resulta que aquí el amonio pues, es una base, pero y entonces como no tiene un grupo H para ceder, entonces por ahí están complementando lo que decía Arrhenius, lo complementa Lowry. Y de la siguiente forma, entonces observemos que aquí ya no tiene agua, pero tiene un ácido fosfórico. Entonces vamos a reaccionar estos dos. El amoníaco, el ácido fosfórico le cede un protón al amonio y se convierte en el H4 y este quedaría con un solo hidrógeno y pasa a ser un fosfato de hidrógeno. Acá en este carbonato el hidrógeno le cede un protón, por eso aquí quedaría con 1, observemos acá OH, y este quedaría con el hidrógeno acá, y entonces queda con su base, con su par conjugado, su base con su ácido conjugado, y aquí este quedaría como base con su ácido conjugado. Ahora, como ustedes pueden observar, todos son reacciones con equilibrio químico. Y si hay un equilibrio químico, entonces se puede sacar la constante de basicidad y la constante de asicidad. Eso se logra esta constante se saca para mirar los pH de cada sustancia. Acá, ¿qué se relaciona? Pues aquí vemos la relación de los productos con los reactivos. Solamente que aquí hemos tachado B, porque ahí en este caso utilizaríamos el agua y el agua es una constante, por tal razón no se tiene en cuenta en esta relación de constante. Muchas gracias. Hola, hoy vamos a hablar de la teoría ácido-base de Lewis. El químico estadounidense Gilbert Newton Lewis a mediados del año 1983 realizó la fórmula de la teoría de enlace covalente, donde propuso que no todas las reacciones ácido-base implican transferencia de protones, pero sin embargo forman siempre un enlace covalente dativo. ¿Qué es un ácido? Un ácido es una sustancia que puede aceptar un par de electrones de otros grupos de átomos para formar un enlace covalente dativo. ¿Qué es una base? Es una sustancia que tiene pares de electrones libres capaces de ser donados para formar enlaces covalentes dativos. La estructura de Lewis es toda aquella representación de los enlaces covalentes dentro de una molécula o unión. En ella dichos enlaces y los electrones se representan con puntos o guiones largos, aunque la mayoría de veces los puntos corresponden a los electrones no compartidos y los guiones a los enlaces covalentes. Para esto es muy importante saber que existen unos símbolos de puntos de Lewis, ya que son una representación de los átomos de acuerdo a la teoría de Lewis. Consisten en símbolos químicos que representan el núcleo y los electrones internos, junto con puntos alrededor de símbolos que representan los electrones de valencia. Vamos a realizar estos ejercicios. Tenemos el flúor. El flúor sabemos que son 2 y de acuerdo con los símbolos de puntos sabemos que el flúor lleva 7 electrones que vamos acomodando de esta manera. Sabemos que como son 7 necesitamos que lleguen a 8 por la regla, entonces vamos a compartir estos de acá. Quedaría así: 1, 2, 4, 6. Como comparte con este, completa los 8.
Asimismo con el siguiente, 2, 4, 6 y estos dos son 8. Vamos a hacerlo con la molécula del metano. Ubicamos el carbono en el centro y las 4 moléculas de hidrógeno alrededor. Sabemos que el hidrógeno tiene solamente un electrón y el carbono tiene 4. Con esto llegamos a completar los 8 del carbono uniéndolos con el hidrógeno. Y así es como se lleva a cabo el procedimiento de la teoría de Lewis. Gracias. Hola, voy a hablar sobre la teoría de ácido-base de Arrhenius. Esta teoría es una de las que principalmente surgió en el ámbito de la química. A finales del siglo XIX, el químico sueco Sven August Arrhenius, quien fue galardonado con el Premio Nobel de Química en 1903, comprobó que en un medio acuoso los ácidos y bases se disocian y originan determinados iones. Según el señor Arrhenius, un ácido es una sustancia eléctricamente neutra que al disociarse nos aportan iones de hidrógeno. Un claro ejemplo de ello es el ácido clorhídrico, que al disociarse completamente en agua se producen protones, quienes son los encargados de su acidez. Tenemos en la parte superior la ecuación de ácido y tenemos en la parte del medio tenemos el ejemplo del ácido clorhídrico, que es HCl. Tenemos de que Cl es cloro, es el ácido, y H son los iones de hidrógeno. En la parte inferior tenemos una ecuación en donde el ácido clorhídrico reacciona con agua. Esto nos da igual que la ecuación de arriba. Cl, que es cloro, nos da que es el ácido, y H3O son los iones de hidrógeno. Una base, según el señor Arrhenius, es una sustancia eléctricamente neutra que al disolverse en agua nos aporta iones de hidróxido. Un claro ejemplo de ello es el hidróxido de sodio, que al disociarse completamente en una disolución acuosa nos aporta cationes de sodio e iones de hidróxido, quien a su vez hacen que sea una base fuerte. Tenemos en la parte superior la ecuación de base y tenemos en la parte del medio e inferior tenemos el ejemplo del hidróxido de sodio. Tenemos que NaOH es hidróxido de sodio, Na es sodio, que es la base, y OH son los iones de hidróxido. Esta teoría también explica fácilmente cómo los ácidos y las bases se neutralizan. Que quiere decir que en una ocasión de neutralización los protones y los iones de hidróxido se combinan y forman agua. Tenemos acá la ecuación que va ácido más base, se combinan y nos producen una sal más agua. Tenemos en el ácido con el que estamos trabajando el HCl, que es el ácido clorhídrico, más la base que estamos trabajando, que es hidróxido de sodio, NaOH, se combinan y nos producen NaCl, que es el cloruro de sodio, más conocido como la sal, más H2O, que es el agua. Esta teoría también tiene ciertas limitaciones. Una de ellas es que explica solamente el ácido base en un medio acuoso. Tenemos que es incapaz de justificar el carácter básico de una estructura, como lo es el amoníaco, que en su estructura no tiene iones de hidróxido. Y tenemos también que esta teoría solamente se aplica para las sustancias eléctricamente neutras. Hola, mi nombre es Valentina Ramos y hoy les voy a hablar sobre el pH. El pH es una unidad de medida que sirve para establecer el nivel de acidez o alcalinidad de una sustancia. Se expresa con el logaritmo negativo de base 10 en actividad de iones de hidrógeno. De esta forma podemos escribir su fórmula. Vamos a hablar en este momento sobre la escala de medida de pH. Así como en la vida cotidiana usamos
métodos para medir una tabla, por ejemplo, que se usa una cinta para medir sus milímetros, centímetros y metros. Igualmente es el pH. El pH cuenta con su propia escala y de esta forma encontramos que esta va de 0 hasta 14, donde 0 alcanza el indicador de máxima acidez y por su parte 14 es el opuesto, que sería la base. Decimos que el punto intermedio es el 7 y como su nombre lo indica es el punto neutral. Muy bien, entonces en este momento les voy a hablar sobre algunos ejemplos de ácidos, que en estos encontramos el limón, el zumo de limón. Este se encuentra entre el 2 y el 3 en la escala de 2 y 3, y el café, que se encuentra en la escala de 5. Ejemplos neutros encontramos la sangre y la leche. Y en ejemplos bases encontramos el cloro, que se encuentra en el nivel de alcalinidad 13, y pues ya sabemos que el cloro se usa para la limpieza del hogar. El pH se mide con un instrumento de forma casera con el papel tornasol. Se llama tornasol porque este cambia de color al sumergirlo en la sustancia que queremos averiguar su pH. Y también lo podemos hacer con el pHímetro. El pHímetro nos va a indicar de forma más exacta los niveles de pH que tiene cada sustancia. Hola, vamos a realizar un experimento en donde vamos a hablar sobre ácidos, bases y pH. En este experimento vamos a saber qué tanto pH tienen estas disoluciones. ¿Qué es un ácido? Es una sustancia que en disolución incrementa la concentración de iones de hidrógeno y en combinación con una base, un ácido permite formar una sal. Algunas de sus características es que son altamente corrosivos y son conductores de electricidad. ¿Qué es una base? Es una sustancia capaz de disociar iones de hidróxido en una solución. Algunas características son que son solubles en agua, poseen tacto jabonoso y son conductores de electricidad. ¿Qué es un pH? El pH es el grado de acidez o basicidad de una sustancia. Nosotros por el sabor podemos decir si es ácido o base, y lo contrario de ácido es base o alcalino, pero no podemos saber cuánto pH tiene. Para eso existen algunos papelitos de tornasol, el cual si lo introducimos en alguna de estas sustancias podemos saber qué pH tiene. Y si nos vamos ya a algo para más técnico, en un laboratorio existe el pHímetro, en donde introducimos un electrodo y este nos va a medir un pH mucho más exacto. Para eso vamos a realizar unas pequeñas disoluciones para medir el pH y necesitamos una col morada. ¿Por qué la col morada? Porque esta nos va a ayudar a saber qué tantos pH tienen estas sustancias que están aquí preparadas. ¿Por qué la col morada? Porque es que ella tiene un pigmento que se llama antocianina, que son pigmentos hidrosolubles que se encuentran en las células vegetales, que les dan color a las plantas, vegetales y flores, el cual los hace mucho más atractivos para los insectos. ¿Qué tiene de especial este pigmento? Este pigmento va a cambiar el color dependiendo del pH que tienen estas disoluciones. Un ejemplo, empezamos entonces con la col morada, la vamos a picar en un mortero, así. Obviamente por cuestiones de tiempo, yo ya la tengo preparada, simplemente lo amortiguamos bien y aquí está la solución. Tenemos agua, como ya saben es neutro, pH neutro, tenemos champú, enjuague bucal, bicarbonato de sodio y zumo de limón. Pero como no tenemos un pH ni un pHímetro, lo vamos a medir por una escala de pH de colores, en donde nos podemos dar cuenta que el pH se mide de 1 hasta 14, en donde el 7 tiene un pH neutro. Si vamos del 7 al 1, el pH es ácido, y si vamos
Del 7 al 14 tiene un pH base. Entonces empezamos con la disolución. Tomamos un poquito, unos centímetros de nuestro pH neutro y vamos a disolverlo en el champú a ver qué tanto pH tiene. Lo disolvemos bien y como podemos notar, cambia de tonalidad, de color. Vamos con el enjuague vocal. Al final del video le mostramos si es ácido o base. Como pueden notar, el de una vez tiene su cambio de color. Lo disolvemos bien. Vamos con el bicarbonato de sodio, que está disuelto en agua. Lo disolvemos. Y por último el zumo de limón. Antes de mostrar resultados, el agua, como es neutra, si la agregamos en el agua del alcohol, como pueden notar, queda neutra, no tiene ningún cambio. Ahora vamos con la escala de colores para saber si es ácido o base. Esta tonalidad de rosa viene siendo base. Igualmente el enjuague vocal. Como ya sabemos, esta es neutra. El bicarbonato de sodio viene siendo base. Y el zumo de limón, ácido. Muchísimas gracias. Bueno, fue un placer, muchas gracias y hasta la próxima.